Dios. Cada vez que tenemos la oportunidad de estar en nuestra casa, en casa de Dios, es una fiesta, ¿sí o no? Así que yo te invito a que adores al Señor con todo tu corazón, como dice la palabra, que uses tus manos, que uses tus pies para alabar al único y verdadero Señor. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices a Dios: aquí estoy, dispuesto, Señor, a exaltar tu nombre, a levantar mi voz, a levantar mis manos y proclamar que tú eres Dios eterno, fuerte y majestuoso? Y yo te invito, vamos a cantarle al Señor. Él es digno. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gózate con nosotros, exalta el nombre de nuestro Señor, porque Él vive. Amén. ¡Qué fuerte! La noche viene y el miedo mueve, mas tú llamas por mí. Si mi esperanza y fe se pierde, mi fuerza está en ti. Si mi mente dice no puedo, Dios, tú puedes por mí. Hoy decido no rendirme más. Si tú estás aquí, dilo, ¿quién puede contra mí? Tu amor me abrazó y no lo suelto. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me abrazó y no lo suelto. No, lo siento resonando como un eco. Un eco, vamos fuerte. Canta fuerte eso. Cada momento vas repitiendo promesas para mí, y nadie para lo que Dios manda hasta su cumplir. Si mi mente dice no puedo, Dios, tú puedes por mí. Oh, hoy decido no rendirme más. Si tú estás aquí, ¿qué puede contra mí? Tu amor me abrazó y no lo suelto. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me abrazó y no lo suelto. No, lo siento resonando como un eco. Un eco en mi interior. Un eco en mi interior. Si mi mente dice no puedo, Dios, tú puedes por mí. Hoy decido no rendirme más. Si tú estás aquí, dilo fuerte, aquí contra mí. Tu amor me abrazó y no lo suelto. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me abrazó y no lo suelto. Lo siento en mi interior. Lo siento en mi interior. Tu amor me abrazó y no lo suelto. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me abrazó y no lo suelto. No, lo siento resonando como un eco en mi interior.
aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, oh, te adoramos. Vida eres tú, Señor, te exaltamos esta mañana. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo. Dile a Él esta mañana con tu corazón: nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Y aunque hay personas que proclamen la muerte o la oscuridad, hoy podemos decir que la luz resplandece. Nuestro Dios ha vencido la muerte, la vida está aquí. ¿Cuántos nos dicen amén? Vamos a decir: a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es Él
Te adoramos, Señor. Dile al Señor, siempre te alabaré con todo mi corazón, con toda mi vida, Señor. Siempre te alabaré. Levanta tus manos y bendice su nombre. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado el Salvador. Su cuerpo envuelto en el dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Levanta tus manos y adórale al Señor. Siempre y siempre te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con toda mi vida, Señor. Jesús, siempre, siempre te alabaré con todo mi corazón. Tú eres Rey, Señor. Oh, en esa cruz moriste para darme vida, para darme salvación, para darme vida nueva, Señor. Alabaré al Señor. Señor,
adoramos, Señor. Hola, amada iglesia, qué gusto y qué privilegio es estar aquí con ustedes. Qué linda alabanza acabamos de presenciar. Gracias a Dios por el equipo. Y permítanme y acompáñenme a hacer una oración para iniciar esto que quiero compartirles. Vamos a decirle: Padre, muchas gracias por este día, por este miércoles, mitad de semana. Gracias por tu gracia, por tu misericordia que es nueva cada mañana. Para todos nosotros, bendigo a tu iglesia, Pan de Vida, y a todos los que estaremos escuchando lo que tú tienes que decirnos. Pongo en tus manos mi boca y todo lo que soy para que me utilices, Padre, como una herramienta para que tu palabra llegue de una manera viva, fresca y refrescante, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amigos, el año se nos va, estamos a 3 de noviembre, ya solo unas semanas, a unos días de terminar el 2021. Parece que fue ayer cuando escuchábamos acerca de cómo una enfermedad nueva iniciaba por allá, por la China, llamada el COVID-19. Y bueno, sin duda no se ha acabado la pandemia, aún quedan ahí unos restos, gracias a Dios va de bajada, pero sin duda nosotros como hijos de Dios hemos visto la mano de Él sobre nosotros. Así que el tema de hoy que quiero compartirles esta noche lo titulé ¿Por qué dudaste? Y en estas semanas, meses y con todo lo que hemos vivido el año pasado, parte de este año y en sí la vida, he reflexionado acerca de qué tanto dependo de Dios. Porque muchas veces lo expreso, lo predico o no sé, a veces expreso que digo: Dios, mi vida está en tus manos. Pero realmente vivimos eso que expresamos. Y en esta tarde a veces podemos caer en que le decimos: Dios, te entrego solamente una parte de mi vida, una parte de mis finanzas, una parte de mi economía, una parte de mi salud, una parte de mis pensamientos. Generalmente solamente le entregamos a Dios nuestros pensamientos negativos, lo cual es bueno. Sin embargo, creo que, y la Biblia nos enseña a depender de Dios en todo momento y en cualquier circunstancia. Y sin duda, nuestra fe es probada, iglesia. Algunos de nosotros hemos estado en algún escenario crítico, ya sea de vida o de muerte, o ante una deuda que se tiene que saldar en ciertos días, ciertas semanas, porque si no, podemos perderlo todo. Entonces, es en esas situaciones donde sale a la luz si realmente estamos agarrados de la mano de nuestro Creador o todo este tiempo hemos lanzado palabras al aire. Entonces, me quiero basar y quiero compartirles en Mateo 14, 22, si me gustan acompañar. Dice así: Después de esto Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús, pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Qué gran pasaje, ¿no?
Para muchos de nosotros es un pasaje muy conocido, versículos que hay mucho que aprenderle. Y sin duda hay puntos que podemos resaltar. Por ejemplo, me da mucho la atención cómo al inicio dice que Jesús se aparta y toma un tiempo en oración. Después de un largo día, Jesús se aparta, tiene un tiempo de oración. Y obviamente Jesús sabía, porque anochecía, que cuando Él regresara, los discípulos ya no iban a estar ahí, probablemente ya hubieran zarpado. Sin embargo, vemos dos escenarios, ¿no? Tenemos a Jesús orando de este lado y a los discípulos siendo azotados por vientos fuertes y pues en temor. Sin embargo, Jesús llega a tiempo y llega a su tiempo, no al nuestro. Dice su palabra en el Salmo 121:4, dice: jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Entonces, esta es nuestra promesa, amigos. Jesús vela por nosotros. Luego tenemos lo siguiente que dice: llenos de miedo gritaron: un fantasma, un fantasma. Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y fíjense cómo todos hemos sido Pedro en algún momento o etapa de nuestra vida. La verdad que yo a veces siento que soy Pedro todos los días por ese tipo de contestaciones que le hago a Dios, ¿no? Pedro tenía una relación muy íntima con Jesús, había visto milagros sorprendentes, incluso versículos atrás venían de hacer un milagro que solo Dios puede hacer, que era el milagro de los 5 panes y los 2 peces, y cómo alimentaron a multitud de personas. Entonces, incluso viendo esto a Pedro, que ya lo había visto a Jesús, y luego había escuchado que dijo: soy yo, no tengan miedo. Todavía le dice: si realmente eres tú, dime que vaya hacia ti. Y muchas veces yo he caído en eso. Hemos caído en que, de cierta manera, retamos a Dios, diciéndole: Dios, si realmente tienes tu poder, si eres quien dices quién eres, contéstame esta oración, te pido que me consigas ese trabajo. Y hasta a veces lo condicionamos, ¿no? Decimos: consígueme ese trabajo para esta semana. O bueno, te voy a dar chance, para fin de mes, no hay problema. O ayúdame a saldar esta deuda. Y como que ciertas oraciones a veces de nosotros es como retando a Dios y diciéndole: si realmente eres quien eres, contéstame esta oración. Entonces, en este pequeño pasaje, digo, a la torre, cómo a veces se nos sale el hecho de retar a Dios de cierta manera y olvidarnos de todo lo que ha hecho por nosotros, de muchos milagros. Cada uno de nosotros tiene un testimonio sorprendente, de seguro, de cómo Dios nos ha librado, nos ha apoyado, ha alcanzado simplemente nuestra vida. Y tenemos ahora salvación. Entonces, la respuesta de Jesús es un simple ven. No lo dice enojado, no lo dice de una manera: Pedro, si acabamos de venir de este milagro de los 5 panes y los 2 peces. No, simplemente le dice: ven. Y detrás de esa respuesta veo una respuesta de amor, de paciencia, de gracia, de misericordia. Porque Jesús conoce nuestra humanidad y sabe que dudamos. Jesús mismo la experimentó cuando estuvo en la cruz. Lo siguiente es que dice: de inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo y allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Y me imagino esta escena de cómo Pedro en la barca, sale de la barca, pone sus pies sobre el agua, algo nunca antes visto, ni lo hemos visto otra vez. Veo a Pedro parado así en el agua y cómo la tormenta azotando, el viento,
y los discípulos han de haber estado, que está loco Pedro, ¿no? Sin embargo, Pedro se para y creo que ve firmemente a Jesús y empieza a dar sus primeros pasitos. Da uno, da dos, sin despejar su vista de Jesús, enfocado en ir hacia Jesús. Sin embargo, en la Reina Valera dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces fue un momento en el que desvió su mirada, se desenfocó y vio lo que estaba sucediendo, que dice que probablemente dijo, la torre, o sea, qué rollo, estoy caminando sobre el agua y está pasando la tormenta y muchas cosas han de haber pasado por su cabeza y empezó a hundirse. Y muchas veces nosotros estamos igual en esta situación. Estamos enfocados en ir hacia Jesús, tenemos nuestra vista ante Dios, enfocada en Dios. Sin embargo, las luchas, las batallas de la vida, en nuestra familia, en el matrimonio, acerca de un diagnóstico de salud muy probablemente, con el que estamos batallando a lo mejor de años, o de algún familiar que está postrado, alguna deuda, algo económico. Y el panorama aparentemente nos está atormentando y nos está golpeando como ese barco. Y estamos siendo golpeados probablemente todos los días durante mucho tiempo. Y caminando, nosotros queriendo caminar hacia Jesús, pues nos desenfocamos de lo que Él es, de su palabra, en la oración, en la adoración y alabanza que tenemos con Él, en nuestro devocional diario. Y nos desviamos, perdemos la mirada de Jesús y empezamos a mirar hacia aquel lado, hacia este problema, hacia aquella deuda. Y llegó un punto en el que nos empezamos a hundir. ¿Por qué? Porque empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas, en lo que tengo, en lo que está pasando, y desviamos la mirada de Jesús. Y es ahí, como les digo, donde nos empezamos a hundir. Sin embargo, la historia no queda ahí. Y lo siguiente dice, entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? Y esta es la pregunta que lo resume todo, familia. ¿Por qué dudamos? Dios está obrando, dice la canción, aunque no pueda ver, sé que está obrando. Nuestra fe debe ir creciendo, nuestra madurez espiritual debería de ir creciendo. Somos un milagro andante. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, la simple creación, lo que nos rodea, nuestro entorno, nos recuerda todos los días que Dios es bueno y cumple su palabra. Lo siguiente que debes recibir tanto tú como yo es lo que dice después. En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar y la calma llegó. Jesús llega y la calma llega junto con Él. Amigos, busquemos a Dios en oración, escudriñemos su palabra y la calma va a llegar a nuestro ser, a nuestra casa. Probablemente alguno de nosotros necesitaba escuchar esta palabra, recordar que Jesús siempre está ahí y es Dios hablando a tu corazón y diciéndote, no dudes más, yo estoy contigo. Jesús trae paz incluso en medio de la tormenta. Como Pedro, en su momento estuvo parado en el agua. O sea, imagínense eso, ¿no? Y no solo eso, aproximadamente eran las 3 y 6 de la mañana, o sea, la mera noche, y aparte suman en la tormenta, ¿no? Entonces, parado sobre el agua, viendo a Jesús, dando unos pasos, y a pesar de esa tormenta, por estar su mirada enfocada en Jesús, no le tomó en cuenta. Y así mismo puede pasar con nosotros. Si nosotros nos enfocamos, a pesar de esas luchas que traemos cargando, batallas, deudas, problemas familiares, si Jesús está en medio de nosotros,
si nuestra mirada está enfocada en Jesús, a pesar de todo eso, podemos caminar en paz. Hace algunos días, hace algunas semanas, tenía varias noches no pudiendo dormir, teniendo pensamientos, la mayoría negativos, preocupaciones, mucha ansiedad. Y hubo una noche que ya era bien tarde y de la nada sentí como un pensamiento se me vino que me decía, no conoces todavía mi poder. Y la verdad que fue algo muy, no sé, muy salvador, muy sanador, porque se me vino así a la mente después de varias noches de acostarme tarde y no rendí en el día, y bueno, ustedes sabrán a lo que me refiero. Y se me vino ese pensamiento de que tú todavía no conoces mi poder. Y me puse a reflexionar, y sí es cierto, anteriormente yo era el que decía con mis palabras, Dios, yo creo en ti, yo sé que tú lo vas a hacer. Sin embargo, humildemente reconozco que en mi corazón a veces tenía un Dios pequeño, o más bien una fe pequeña, encasillaba el poder de Dios. Y leemos la palabra, y sí leemos los milagros y todo, pero muchas veces, no sé, en nuestra humanidad o no sé, lo vemos tan lejos, como que ya pasó. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por la eternidad. Y si estudiamos la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos cómo Dios es un Dios omnipotente, un Dios de imposibles, y siempre hizo milagros espectaculares para sus hijos. Y en mi corazón sentí un alivio y le decía a Dios, perdóname porque te había encasillado, perdóname por mi poca fe, porque ya eran varias noches, eran incluso semanas, casi meses de estar así, y de la manera en que llegó ese pensamiento fue como que creo que sentí como si hubiera desbloqueado otro nivel personalmente, ¿no? En lo espiritual. Y lo mismo te digo a ti, que me estás viendo, a ti iglesia, a ti amigo, que realmente aún no conocemos el poder de Dios, pero el chiste es que tenemos que buscarle, como se nos ha impartido cada domingo. Los que han visto la transmisión o los que han acudido aquí a la iglesia, hemos visto cómo el temor de Dios es básicamente todo, ¿no? Entonces, el temer de Él. El Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Wow. Me encanta cómo empieza, porque dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. En el perfecto amor no existe el temor. Así que el Dios de Jacob, el Dios de Noé, el Dios de Moisés, el Dios de David es el mismo que está presente hoy con nosotros, amigos. En la versión Reina Valera, cuando Jesús se acerca a la barca y los discípulos lo ven y gritan, ¡es un fantasma, un fantasma! Jesús contesta,
tened ánimo, soy yo, no temáis. Y me gusta mucho esa versión que dice tened ánimo, porque muchas veces necesitamos ese ánimo, que alguien nos diga ánimo todos los días, y no un ánimo de que, ándale mijito, tú puedes, no, un ánimo de ese que te empodera. Y es ese mismo Jesús que te dice a ti hoy, ten ánimo, todos los días, tengan ánimo, no teman, yo estoy con ustedes. Y entre más lo conozcamos y más nos acerquemos a Él, la calma va a llegar. Yo imagino que Pedro ya estaba, no sé, cuando empezó a caminar, ya estaba a medio camino, cuando empezó a sentir y a ver que la tormenta y todo. Sin embargo, creo que si Pedro hubiera alcanzado el brazo de Jesús, ahí se hubiera detenido la tormenta, la calma hubiera llegado. ¿Sí me explico? Ahí en medio del mar, si tan solo hubiera encontrado a Jesús. Sin embargo, no fue así, se hundió y como ya lo vimos, Jesús llegó y la calma llegó junto con Él. Así que, hermanos, espero que les sirva esta pequeña reflexión que trajimos para ustedes. Sé que necesitábamos alguno de nosotros recordar estas palabras de que Dios está con nosotros en todo momento, de que a pesar de las dudas, Dios no nos condena ni nos deja de oír, al contrario, Él nos conoce. Sin embargo, quiere que nos enfoquemos en Él, a pesar, como les decía, del entorno, de la situación y de que al parecer que nada va a cambiar, no quiere que nos desenfoquemos porque muy probablemente estamos a unos pasos del milagro. Así que muchas gracias amigos por escucharme, gracias por su tiempo, que pasen una excelente noche. Les recordamos a todos los adolescentes y jóvenes, este sábado a las 6 de la tarde les esperamos aquí en iglesia, tenemos un evento súper especial para ustedes, y a todos los demás de la iglesia, amigos, hermanos, nos vemos el domingo en las reuniones de las 9 y de las 11 de la mañana. Ya saben, aquí les esperamos, les amamos y fuerte abrazo. Ese Rey que vive para siempre. Y lo cantamos porque no levantas tus manos ahí donde tú estás y le das gloria al Señor con nosotros.